La vida de don Javier era soledad y lucha, hasta que ese día todo cambió. Sus manos encontraron algo entre la basura, algo que no debería estar ahí. Ahora su destino dependía de una simple decisión: usarlo o destruirlo. Pero cada elección tiene consecuencias. Quédate a ver esta historia de reflexión, porque te aseguro que no la olvidarás. Don Javier vivió toda su vida en el campo, trabajando la tierra con las manos llenas de sudor y esfuerzo. Desde que era un niño, entendió lo que era el sacrificio. Se levantaba temprano para sembrar maíz, cuidar las gallinas y acarrear agua del pozo. Don Javier envejeció con el alma cansada, cargando el vacío que dejó su esposa al morir y su hija que se fue de la casa para no volver. La tierra que tanto había trabajado ahora le quedaba grande, como sus recuerdos y su soledad. Se refugió en su pequeña casa del pueblo. Todas las tardes miraba el camino polvoriento, aprendiendo que la vida a veces duele pero sigue, como el río que no deja de correr aunque arrastre pedazos del alma. Manuel, su nieto, fue lo único que le quedó. Al principio, don Javier lo recibió con los brazos abiertos, dándole lo poco que tenía. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Manuel, que al principio parecía tener cariño por su abuelo, comenzó a ser diferente. Ya no le interesaba la vida sencilla y honesta del campo. Se convirtió en un joven frío, distante y cruel. Un día, cuando don Javier no podía traer dinero, Manuel le arrojó una bolsa, como si fuera un saco vacío, y le dijo con indiferencia: «Si no traes dinero, no cenas». Ese fue el golpe más duro para don Javier, un hombre que había dado toda su vida por cuidar a su familia, ahora convertido en una carga para aquellos que aún quedaban a su lado. Ese día, el corazón de don Javier sufrió, no solo por la indiferencia de su nieto, sino por el dolor de ver cómo el mundo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. La dignidad que tanto valoró en su vida parecía esfumarse, y lo único que quedaba era el peso de los años y la amarga sensación de ser olvidado. Un día, mientras recorría la calle, buscando entre la basura algo que pudiera cambiar por unas monedas, don Javier sintió algo diferente bajo sus dedos. No era el típico trozo de cartón o una lata vieja. Esta vez, algo más se encontraba en el suelo. Era un pedazo de papel arrugado y sucio, algo que cualquiera podría haber ignorado o descartado de inmediato. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que debía guardarlo. Sin pensarlo mucho, lo levantó, lo limpió con la manga de su camisa y lo miró con curiosidad. El billete de lotería estaba maltratado, manchado y arrugado, como si hubiera estado entre la basura durante días. No tenía mucho valor en su estado, ni parecía importante. Pero, a pesar de todo, don Javier lo guardó en su bolsillo, como si algo le susurrara que no debía deshacerse de él. En su corazón, sabía que no era un simple trozo de papel, aunque en su mente no entendía del todo por qué había decidido guardarlo. No era un hombre que se aferrara a cosas sin valor, pero algo dentro de él le decía que este pedazo de papel tenía un propósito más allá de lo que podía ver a simple vista. En su vida, ya había tenido que soportar tantas pérdidas, tantos golpes, que no podía dejar de pensar que, tal vez, este billete era una señal, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de no entender por qué lo guardaba, su intuición le decía que debía hacerlo. Así, sin decir nada a nadie, lo metió en su bolsillo y continuó su camino, sin saber que esa simple decisión cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, como tantas otras, don Javier caminaba sin rumbo, con los pies arrastrándose por las calles polvorientas del pueblo. No tenía un destino claro, solo se dejaba llevar por la rutina diaria, una rutina que le había dejado pocas razones para esperar algo diferente. Mientras caminaba, sus pensamientos eran como el camino mismo, vacíos y polvorientos. Fue entonces cuando, sin esperar nada en particular, pasó frente a una tienda de electrónicos. En la vitrina, un televisor mostraba el sorteo nacional de la lotería, como si el destino hubiera querido que mirara en ese preciso momento. Don Javier se detuvo sin saber por qué, atraído por la pantalla del televisor. Los números ganadores aparecían uno tras otro, y él los observaba con indiferencia, sin esperanza. Había visto muchos sorteos antes, pero nunca había sentido que la suerte estuviera de su lado. Sin embargo, algo hizo que sus ojos se fijaran en la pantalla de manera diferente cuando los números comenzaron a cambiar rápidamente. Los números siguieron saliendo, uno tras otro, y entonces sucedió. Un número, luego otro,
y después otro. Algo en su interior le dijo que debía sacar el billete. Lo hizo, con las manos temblorosas, como si su cuerpo ya estuviera anticipando lo que iba a descubrir. Desplegó el billete arrugado que había encontrado entre la basura y comenzó a mirarlo, sin poder creer lo que veía. 1, 2, 3. Los números coincidían. No podía ser, pensó. Su respiración se cortó, su mente se detuvo. Los números en su billete coincidían con los números ganadores en la televisión. La incredulidad lo invadió por completo. ¿Era posible? ¿El billete que había recogido del suelo, entre la basura, era el ganador? Durante unos segundos, don Javier se quedó parado, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. La gente a su alrededor seguía caminando sin notar lo que acababa de ocurrir. Para él, ese momento fue más que una simple coincidencia. Era la confirmación de que, a veces, la vida tiene una forma extraña de sorprendernos, incluso cuando menos lo esperamos. Ese pequeño trozo de papel, que parecía tan insignificante, contenía la oportunidad que él nunca imaginó que llegaría. Y aunque su corazón latía con fuerza, aún no podía comprender si lo que veía era real. Pero lo era. El billete, su billete, había cambiado todo. Después de descubrir que el billete era el ganador, don Javier no reaccionó como cualquiera podría haberlo hecho. No salió corriendo al banco, ni gritó de alegría ni hizo planes para gastar el dinero. Se quedó allí, parado frente al televisor, con el billete en sus manos, sin saber qué hacer. La noticia lo había dejado en shock, pero lo que más le sorprendió no fue tanto la fortuna que acababa de recibir, sino la sensación profunda que invadió su corazón. Un sentimiento de calma, como si algo dentro de él le dijera que este dinero no era solo para gastarlo, sino para algo más importante. Guardó el billete con mucho cuidado, como si estuviera sosteniendo algo mucho más valioso que solo dinero. Lo metió en su bolsillo, no solo porque pensaba en lo que podría hacer con él, sino porque sentía que ese pedazo de papel significaba algo mucho más grande. No entendía por qué, pero en su corazón sabía que la verdadera bendición no estaba en la cantidad de dinero que podría ganar, sino en la oportunidad que este billete le daba. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de recuperar algo que había perdido, su dignidad. En su vida, había vivido momentos de mucho sufrimiento, pero ahora sentía que este premio le traía una segunda oportunidad, no solo para él, sino para su alma. Cuando don Javier le contó a Manuel sobre el billete ganador, lo hizo con la esperanza de compartir un momento importante, pero pronto se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo más complicada. Manuel, su nieto, había sido siempre distante, incluso cruel con él. Durante todo el tiempo que había vivido con él, lo había tratado con indiferencia, como si su presencia fuera una carga más que una bendición. Ahora, al escuchar sobre la fortuna que podría cambiarles la vida, Manuel vio una oportunidad para conseguir lo que siempre había querido: dinero. Pero no lo vio como una bendición, sino como un medio para obtener poder y control. «Eso es una fortuna, lo vamos a cobrar juntos», le dijo Manuel, sin pensarlo. Las palabras salieron de su boca como si el dinero fuera lo único que importara, como si la relación con su abuelo pudiera ser arreglada por una simple transacción. Don Javier, sin embargo, no se dejó llevar por la codicia ni por las expectativas de su nieto. Con una calma que sorprendió a Manuel, negó suavemente con la cabeza. No le importaba el dinero de la misma forma en que Manuel lo veía. Para don Javier, lo que había perdido no era una oportunidad económica, sino algo mucho más profundo: el respeto, la dignidad y la conexión humana que le había sido arrebatada. Mientras Manuel insistía, don Javier se mantenía firme en su decisión. Sabía que el billete no era solo una oportunidad de riqueza material, sino una oportunidad de reencontrarse con sí mismo, de recuperar su humanidad. El dinero no iba a devolverle el respeto que había perdido a lo largo de los años, ni le devolvería el amor y la consideración que siempre había soñado tener de parte de su familia. Don Javier entendió que, aunque la tentación era grande, no debía dejar que el dinero lo cambiara. No quería que su relación con Manuel se definiera por algo tan vacío como la codicia. Lo que realmente importaba era recuperar su dignidad y vivir el resto de sus días en paz con él mismo, sin que nadie lo mirara con desprecio o indiferencia. Cuando don Javier tomó la decisión de irse, lo hizo con una serenidad que venía de lo más profundo de su ser. No se trataba de huir ni de escapar, sino de algo mucho más importante:
recuperar su dignidad. Había vivido años en silencio, sufriendo el desprecio y la indiferencia de su propio nieto, y ya no podía seguir sometiéndose a esa vida. A pesar de tener la oportunidad de cambiar su destino con el dinero que había ganado, él sabía que esa no era la verdadera respuesta. La verdadera riqueza, entendió, no se encontraba en lo material, sino en la paz interna que había perdido y que ahora deseaba recuperar. Sin pensarlo demasiado, empezó a empacar lo poco que le quedaba. Metió su ropa en una bolsa de manta, el retrato de su esposa, que siempre había sido su mayor tesoro, y el billete ganador, que llevaba consigo como una señal de que la vida le daba una segunda oportunidad. No le dijo nada a Manuel, no por falta de amor, sino porque sabía que las palabras ya no tenían sentido. Manuel nunca lo había comprendido, y en ese momento, don Javier entendió que su camino no podía seguir ligado a alguien que solo lo veía como un medio para su propio beneficio. La decisión de partir no fue fácil. Tenía miedo de lo que encontraría al salir, pero también sabía que quedarse era morir en vida. No quería ser un peso para nadie, ni un objeto más de codicia. El dinero podía darle una vida más cómoda, pero no lo libraría del vacío que sentía en su corazón. La verdadera libertad estaba en caminar sin cargas, en recuperar el respeto por sí mismo, en poder mirarse al espejo sin arrepentimientos. Don Javier se fue sin mirar atrás, sabiendo que lo que estaba dejando atrás no era un hogar, sino una prisión. No importaba lo que el futuro le deparara. Lo único que sabía con certeza era que ahora caminaba hacia un lugar donde la paz era la que lo guiaba. Manuel, al ver que su abuelo se mantenía firme en su decisión de irse, decidió tomar un último paso para retener lo que consideraba suyo, el dinero del billete ganador. Con el corazón lleno de codicia, presentó una solicitud legal para declararlo incapaz de tomar decisiones. Según Manuel, don Javier no tenía la claridad suficiente para manejar una fortuna, y creía que al hacerlo, conseguiría el control de lo que su abuelo había ganado. Pero lo que Manuel no esperaba era que la justicia, aunque muchas veces tardía, finalmente sería la que respaldara la dignidad de don Javier. Cuando llegó el día de las preguntas, don Javier se mantuvo tranquilo. Frente a los jueces, no mostró miedo ni inseguridad. Con voz firme, respondió cada pregunta con claridad, sin vacilaciones, demostrando que su mente y corazón aún estaban completos. Mientras Manuel observaba, sintió como su propio rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y frustración. Lo que él había visto como una oportunidad fácil para hacerse con el dinero se desmoronaba frente a sus ojos. Don Javier, con su paciencia y sabiduría, no solo había defendido su capacidad, sino que también había defendido su humanidad. El informe final de la evaluación médica fue claro. Don Javier estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No necesitaba que nadie decidiera por él, porque su voluntad era más fuerte que cualquier duda o sospecha. La justicia, al final, no se trataba de dinero o poder, sino de reconocer la dignidad de un hombre que, a pesar de las adversidades, había mantenido su integridad intacta. Don Javier, con su fe y determinación, había demostrado que no se necesitaba nada más que la claridad del alma para ser libre. Y mientras Manuel veía cómo sus esfuerzos se desmoronaban, don Javier sintió por fin el alivio de saber que había hecho lo correcto. Don Javier no se hizo rico en el sentido material. El dinero que había ganado no lo usó para comprarse lujos ni para satisfacer deseos personales. En lugar de eso, lo utilizó para algo mucho más valioso: ayudar a los demás. Sabía que el verdadero propósito de la fortuna no estaba en acumularla, sino en compartirla y hacer un bien duradero. Con el dinero, ayudó a mejorar las condiciones de vida de los ancianos del asilo en el que decidió vivir. No solo remodeló los dormitorios, sino que cambió la vida de quienes vivían allí. Les ofreció algo que no se compra: esperanza. La remodelación del asilo fue más que una simple mejora física. Don Javier, con su sabiduría y experiencia de vida, sembró algo más profundo: dignidad, amor y fe. Al llegar al asilo, los ancianos, que a menudo eran olvidados por la sociedad, encontraron en él no solo a alguien que les brindaba una cama más cómoda, sino a alguien que les devolvía el respeto que la vida les había arrebatado. Les enseñó que, aunque el paso de los años puede dejarnos sin fuerzas, nunca debemos perder nuestra humanidad ni nuestra capacidad de amar y aprender. La vida a veces nos da golpes duros, y parece que todo está perdido, pero siempre hay un momento donde una pequeña decisión puede cambiarlo todo. No importa lo que tengamos, lo importante es cómo elegimos vivir con ello. La verdadera riqueza no está en las cosas ni el dinero,
sino en nuestra dignidad y en cómo compartimos lo que tenemos. Vivir con amor y mantener nuestro corazón en paz nos da una fuerza que nada puede quitar. Lo más valioso no son las posesiones, sino las personas que amamos y los momentos que realmente importan. La verdadera fortaleza está en ser humanos, en no rendirnos, a pesar de las caídas. La paz que tanto buscamos está en nuestro interior, esperando ser abrazada. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Regálame un like y déjame un comentario con la parte que más te interesó. Tu suscripción es muy valiosa para mí y me ayuda a seguir creando videos. Gracias. Hasta la próxima.